Y para conversar a modo de balance sobre los movimientos políticos de esta semana dentro y fuera de Venezuela, quiero darle la bienvenida en esta parte de la tarde a Tulio Hernández, sociólogo venezolano, columnista de prensa, además profesor universitario. Profesor, buena tarde. De antemano, gracias por atender esta invitación. Buenas tardes, con mucho gusto. Es un gusto, como siempre. Bueno, hay que comenzar hablando, cuando hablamos de movimientos políticos dentro y fuera de Venezuela de esta semana, por supuesto, del premio Sájarov que otorga el Parlamento Europeo a defensores de derechos humanos, a defensores del pensamiento libre, de la democracia. Y este premio 2024 fue otorgado al movimiento democrático venezolano, ese que busca el cambio político, encabezado, por supuesto, por la líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, y el presidente electo de Venezuela en el exilio, Edmundo González. Ambos fueron distinguidos con ese reconocidísimo premio Sájarov del Parlamento Europeo, de la Unión Europea. ¿Qué significa, más allá del reconocimiento internacional y del bloque de 27 países al movimiento opositor venezolano, qué significa que haya sido precisamente en este momento, cuando el régimen insiste en desconocer que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones el pasado 28 de julio? Bueno, creo que la importancia de haber recibido este premio es una especie de alivio, de esperanza en medio de la persecución atroz que viven no solamente el presidente electo y la gran líder de la democracia venezolana, sino los ciudadanos comunes. Yo vivo aquí en Bogotá y en las organizaciones, las ONG que trabajan con los refugiados, dicen que han llegado más de 120 personas huyendo de Venezuela por el único delito de haber llevado las actas de las votaciones electorales que logró acumular el equipo de María Corina Machado. Pero hay algo muy importante, es que no es solamente este premio, el premio Sájarov, no sé si lo pronuncio bien, pero también recuerden que hace poco se le entregó el premio Václav Havel. Es decir, estamos hablando de que los movimientos democráticos venezolanos están recibiendo un reconocimiento internacional, no de cualquier premio o de cualquier organización, sino de figuras legendarias en las luchas democráticas. Recordemos que Havel, que es un premio otorgado por el Consejo de Europa, fue no solamente un activista político por los derechos humanos, fue presidente de la Checoslovaquia, el último presidente de Checoslovaquia y el primero de la República Checa. Y en el caso de Sájarov, estamos hablando de un premio que otorga no cualquier organización, sino el Parlamento Europeo. Y un premio que además tiene el prestigio de que el primero que lo obtuvo, perdónenme, pero creo que fue en el año 1980, fue Nelson Mandela, uno de los hombres más sacrificados por la defensa de la igualdad y la lucha contra el racismo en su país. Pero ese premio, para que se vea que no es un premio manipulado ideológicamente, también lo ganaron en su momento las madres de la Plaza Mayo, que eran, para los más jóvenes, recordárselo, un movimiento que en Argentina luchaba contra las dictaduras de ultraderecha que habían hecho desaparecer a miles de argentinos. Pero ese mismo premio también lo han ganado, el premio que hoy gana María Corina y gana el mundo, lo habían ganado las damas de blanco
que era un movimiento y es un movimiento que lucha contra el autoritarismo comunista en Cuba. Entonces, claro, que estos dos premios coincidan, el Havel y el Sájarov, en reconocer, no, yo no diría que están reconociendo solo la dirigencia de María Corina Machado y del mundo, sino están reconociendo el esfuerzo que los demócratas venezolanos hemos hecho durante esta larga y fatídica dictadura para poder mantener en alto la dignidad y el trabajo de defender la democracia, los derechos humanos, la libertad de conciencia. Así Hernández, que creo... no sé, por ejemplo, si uno puede inferir que detrás de ese premio que otorga el Parlamento Europeo, premio Sájarov, a la oposición venezolana, también trae un mensaje al régimen de Nicolás Maduro, y es que por más que reprimas, por más que persigas, por más que te atornilles en el poder con las armas de la República, que es la Fuerza Armada Nacional, no te vamos a reconocer, no te vamos a querer, no creemos en tu mentira. No sé si podemos inferir que ese premio también, en el momento que se da, lleva ese mensaje al régimen. Muy bien lo que acabas de decir. O sea, es la sensación de esta semana. Recuerden que además esta semana coincide con el pequeño desprecio de un hombre que viaja a tratar de ser incorporado en los BRICS, de un hombre que cada vez es más cuestionado por los organismos de derechos humanos internacionales y que su soledad lo ha separado incluso de la izquierda democrática, porque en América Latina, además de la izquierda totalitaria, la de Cuba, la de Nicaragua y la de Venezuela, hay una izquierda democrática. Y el hecho de que Lula y su gobierno haya sido un factor decisivo para que no incorporen a Venezuela y a Nicaragua al BRIC, y el hecho de que hombres como Boris, gobernante de Chile, estén cada vez más en contra de lo que sucede en Venezuela y estén cada vez más conscientes de que efectivamente ese es un gobierno que no tiene apoyo popular, pues hace que este premio, los dos premios, sean lo que usted dice, a la, perdonen, sea un reconocimiento. Bien, estamos conversando con Tulio Hernández, sociólogo venezolano, columnista de prensa, profesor universitario sobre la actualidad política dentro y fuera de Venezuela, los movimientos que se han dado, por supuesto, este premio Sájarov que otorgó el Parlamento Europeo al movimiento democrático de oposición en Venezuela, María Corina Machado como lideresa, y por supuesto el presidente electo en el exilio, Edmundo González Urrutia. Pero también estábamos hablando con Tulio Hernández sobre el mensaje que va detrás de ese premio también al régimen, que es el opresor, que es quien se niega a ver la verdad de lo que ocurrió al 28 de julio. Seguimos escuchando a Tulio Hernández. Sí, yo creo que estamos en una situación muy compleja. Por un lado, sabemos que hubo un movimiento político que está totalmente convencido de que no va a respetar la transición política que el electorado, casi en una cifra descomunal del 80%, decidió. Pero cada
uno de estos reconocimientos, cada uno de estos premios, cada uno de los apoyos que los gobiernos democráticos vienen dando, pues van haciendo más, eh, eh, más cercana la posibilidad de que tengamos una transición democrática que deseamos y que es fundamental para la América Latina. Porque si no se produce esta transición, se empieza a naturalizar que los gobiernos decidan arbitrariamente no reconocer la voluntad popular. Señor Hernández, a propósito de lo que usted decía, ese desaire que se llevó Maduro en Kazán, en Rusia, cuando le tiraron la puerta en la cara para ingresar al grupo de los BRICS, a pesar del respaldo de Rusia, que dijo el presidente Vladimir Putin: reconozco a Nicolás Maduro como el presidente y el representante de Venezuela. El que haya sido el gobierno de Lula da Silva, de Luis Ignacio Lula da Silva, hombre de izquierda, antiguo aliado de Hugo Chávez, antiguo aliado, y digo antiguo porque las relaciones están muy tensas en este momento entre Brasil y Venezuela, y digo tensas en el plano político, por supuesto, por las declaraciones que se han dado hasta ahora por lado y lado, pero el que haya sido Lula da Silva también dice mucho. Dice, por ejemplo, que el próximo 10 de enero, cuando algunos creen que Nicolás Maduro se va a juramentar nuevamente como presidente de Venezuela para el periodo hasta 2030, pues va a haber un Brasil, un gobierno Lula, que le va a decir a Venezuela: no te reconozco. Bueno, no reconoce al régimen, porque la intención de Lula, siempre ha dicho, es mantener las relaciones con el país como tal, a pesar de las diferencias con el gobierno de turno. Quiero su análisis sobre eso que pasó en Rusia y que haya sido precisamente un gobierno aliado de Maduro. Bueno, por eso insisto en que en América Latina no hay que ver a todas las izquierdas como una unidad. Hay que reconocer que hay izquierdas democráticas, y lo de Lula es decisivo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que ha dicho sus voceros, y especialmente un hombre tan importante como Celso Amorín, que el rechazo es básicamente por el incumplimiento de la palabra que el gobierno de Maduro le hizo al gobierno de Lula, de que iba a presentar rápidamente las actas de las elecciones. Y ese incumplimiento, esa, digamos, falta de confianza que genera un gobierno, es lo que ha hecho que Lula, que ideológicamente estuvo, como usted bien dijo, acompañando a Chávez durante mucho tiempo, hoy sea un objeto de desconfianza. Yo diría, no llego a tanto, pero casi de desprecio por faltar a la palabra. Y yo debo decir que Lula ha sido un hombre que ha respetado la democracia, perdió las elecciones y lo aceptó, perdió Dilma Rousseff y lo aceptó, sufrió una cárcel decidida por el sistema judicial brasileño. Algunos dicen que fue una cosa no muy clara, y lo aceptó. Y pues para nosotros los venezolanos es muy importante que tanto Lula como Boric, como algunos dirigentes de la izquierda uruguaya importantes como Pepe Mujica, y algunos que todavía no se han terminado de decidir, como Petro en Colombia, no hayan reconocido el triunfo artificial que declaró el Consejo Nacional Electoral venezolano. Así que es un momento difícil, pero independientemente de lo que ocurra,
está claro que todo el planeta democrático, todos los países que respetan las constituciones, saben con exactitud que el presidente electo de Venezuela es Edmundo González Urrutia y que todo lo que se haga en contra de eso es inconstitucional, ilegal y pone en riesgo el proceso de democratización que habíamos comenzado a finales del siglo XX en América Latina. Quiero agradecerle, por supuesto, a Tulio Hernández, el sociólogo venezolano, columnista de prensa, profesor universitario, por acompañarnos esta tarde aquí en NTN 24. Profesor, como siempre, un gusto escuchar su análisis. Bueno, muchas gracias y ojalá el 10 de enero podamos vivir lo que tanto queremos los venezolanos, que es una transición que, por cierto, por eso le confieren este premio, una transición pacífica, democrática, sin violencia y sobre todo atenida a la Constitución para que por lo menos una parte de los 9 millones de venezolanos que hemos tenido que dejar nuestro país podamos volver a reunirnos con nuestra familia, con nuestros amigos, con las casas que dejamos y reiniciar de nuevo una democracia que mucho nos ha costado a los venezolanos, porque siempre el militarismo, los golpes de Estado han estado al frente de nuestro gobierno. Profesor, gracias. Será hasta la próxima.